decía Hannah Arendt, desgraciada coyuntura en que están insertos los pobres, quienes aun habiendo asegurado su subsistencia, llevan una vida carente de interés y sin derecho a participar en la vida pública, que es donde puede salir a la luz el mérito, condenados a permanecer en la sombra donde quiera que vayan. La convicción de que la verdadera lacra de la pobreza, más que la miseria misma, es esa oscuridad. Aquellos con sus vidas desgarradas, a los que la historia agrega el insulto del olvido. Olvido y grave descuido histórico con el campesinado indígena, con las etnias, la población negra, las luchas obreras, los movimientos sociales, las mujeres, de tanta relevancia y significación en la historia de las reivindicaciones populares latinoamericanas desde la colonia. En la Revolución de la Independencia, miembros del sector criollo como Hidalgo, Olmedo o el mismo Bolívar exigieron y pusieron en marcha formas de reivindicación que fueron ignoradas por la aristocracia de ese mismo sector. El liberalismo, que al final del siglo retomara esas vindicaciones en la América Andina, tampoco pudo superar sus propias contradicciones. Por ello, de la amalgama entre lo propio y lo apropiado y lo recién importado, se fueron generando los fundamentos objetivos básicos que le dieron color y vigor al despunte de las ideas de cambio revolucionario del siglo XX, encarnadas en José Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce, entre otros. Por eso podemos hablar de una colonizada modernidad. La constelación política y social que las filosofías ilustradas europeas encontraron en Latinoamérica no es equiparable a las condiciones de censura y asfixia intelectual bajo las que se apagaron en la península ibérica. El rechazo del poder colonial español bajo el aspecto de su atraso intelectual y político trazó una clara línea divisoria entre el pensamiento hispanoamericano y el escuálido panorama intelectual de la metrópoli. La independencia despertó una auténtica necesidad de renovación literaria, intelectual y social. Decía Mariátegui, la Revolución Española se cumplió en las colonias y no en la metrópoli. El proceso político y militar de esta independencia hispanoamericana no puede identificarse con el de una reforma ilustrada del pensamiento. Tampoco puede equipararse con un concepto secular y liberal de reforma social. Se ha llegado a señalar, incluso, la ausencia de una auténtica reforma ilustrada del pensamiento latinoamericano. La nueva filosofía de Montesquieu, Voltaire, Diderot o Rousseau sirvió, en el mejor de los casos y siempre de una manera más emblemática y conceptual, como referencia intelectual y justificación a posteriori de la revolución hispanoamericana. No puede decirse que fuera su impulso motor. Se llega a poner en duda, asimismo, que el nexo causal entre la ilustración filosófica y reforma social pudiera trasladarse del contexto intelectual y político de la Revolución Francesa al de la independencia hispanoamericana. En América Latina, la ilustración filosófica no fue la causa intelectual, sino más bien la consecuencia política de su independencia. Es por esto que su historia moderna se distingue radicalmente de la independencia de Norteamérica. Bolívar puso en cuestión el orden feudal imperante en el siglo XVIII español, la opresión que distinguió su vida cultural y su aciago atraso. Decía, uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Su revolución anticolonial se inscribía íntegramente en la perspectiva de una educación ilustrada. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, afirmaba Bolívar. El concepto bolivariano de independencia se coronaba con una sociedad civil democrática. Pero que abrazar el proyecto ilustrado no debe hacer olvidar que, al mismo tiempo, contemplara también su contrario, las dificultades, los límites e incluso la imposibilidad de la emancipación colonial hispanoamericana. Bolívar invocaba la soberanía bajo un concepto limitado de democracia. Decía, las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales.
No solo el sujeto revolucionario esgrimía la misma constitución jurídica del sujeto colonizador europeo, sino que se identificaba con su instrumento intelectual, el catolicismo. Un concepto limitado de democracia, la exaltación del fanatismo, sacrificio de lo más precioso, era todo el núcleo jurídico y doctrinario de la independencia. La observación de la eterna disyuntiva entre la barbarie del indio y mestizo, por un lado, y la brutalidad del colonizador, por otro, la repiten más tarde Sarmiento en su Facundo o Valle Inclán en su Tirano Banderas. Se puede llamar a este paisaje cultural una ilustración insuficiente. Esta categoría señala una ausencia, pone de manifiesto un problema que a menudo se oculta bajo piadosos conceptos de diferencia, heterogeneidad e hibridismo. Pero la crítica negativa de esta insuficiencia no es nueva. Fue el propio Bolívar quien se sirvió de esta limitación a la vez intelectual y social para explicitar la difícil configuración de una sociedad civil en Hispanoamérica. Miranda, Humboldt, Sarmiento, Blanco White, Hostos o Martí dirigieron la misma crítica a la metrópoli autoritaria e ignorante que había lastrado la sociedad colonial con el estigma de la corrupción y la decadencia. Los discursos de Bolívar invocaron siempre el dilema de una ciudadanía escasamente educada en aquel sentido moral y estético que Simón Rodríguez había formulado en su obra literaria y educadora. Repetidas veces protestó la falta de mayoría de edad política y de un principio interior de autonomía social en la América hispana. Su visión intelectual y política de Hispanoamérica arrancaba de una sociedad degradada moral e intelectualmente por el sistema colonial y fragmentada étnica, lingüística y económicamente. Su Carta de Jamaica y su Declaración de Angostura ponían de manifiesto la estructura antagónica de un sujeto híbrido. Y sí, ese fue el coste del hibridismo. Un sujeto híbrido que sería la independencia. Primero Bolívar lo definió como un cuarto de indígena, un tercio de mestizo, un quinto de africano y un poco de conquistador español. A este ecléctico collage multicultural se añadió más tarde la virtual dimensión de un sujeto universal, de la revolución, que a falta de mejores fundamentos tenía que identificarse con un europeo ideal, asumido al mismo tiempo bajo una atormentada constelación emocional. Esta mezcla de identidades cruzadas, de discursos sobrepuestos de lo nuevo y lo viejo, define la nueva condición postcolonial. Híbrida emancipación latinoamericana comprometida con una doble servidumbre. Por una parte, los legados culturales de las atrasadas culturas ibéricas, con cuyo principio colonizador nunca estableció una ruptura consistente, ni en lo intelectual ni en lo político. Y por otra parte, los valores del progreso y la modernidad, asumidos nuevamente como un destino exterior, una trascendencia secularizada, a la que se ha sometido bajo la misma mezcla de sacrificio y obligación que moralmente había definido el colonialismo cristiano. Esta ambivalencia se reitera en la obra de Sarmiento. Sus héroes, Facundo y Rosas, los gauchos tiránicos, los animales sanguinarios incapaces de sujetarse a la ley y a la razón, eran híbridos biológicos y simbólicos de la bárbara conquista española y la tribu indígena. El indio representaba la resistencia anárquica a cuanto habría de sublime en la ciudad colonial y la civilización francesa. España significaba el despotismo, la Inquisición, el espectáculo de un poder siniestro. Frente a este patético horizonte se extendía su sueño radiante de una idealizada Europa. Mientras las colonias clamaban desesperadamente por recuperar el tiempo perdido de una razón moderna, radicalmente exterior a su realidad geopolítica, cultural, este intelectual se defendía de los abusos de un clero corrupto, la incompetencia de la monarquía y la ignorancia del pueblo. Se defendía, en fin, de una ilustración decapitada, la degradación de la sociedad civil por la Iglesia católica y la incompetencia política del liberalismo ligado a las Cortes de Cádiz. En su ensayo Historia de España, Blanco White concluyó con unas palabras que podían ser comentarios al pie del grabado de Goya titulado Los sueños de la razón producen monstruos. Decía White: los murciélagos y lechuzas de la Iglesia española veían con inquietud los débiles rayos de luz que a través de las grietas de esta maciza pero vetusta fábrica empezaban a iluminar su oscuridad. Una misma precariedad observamos que distingue a las figuras más paradigmáticas del exilio hispánico ilustrado y liberal del siglo XIX. Para poder escapar al destino trágico de ser, por un lado, fieros y sanguinarios como caciques primitivos, y por otro, despóticos e ignorantes como dictadores españoles. El héroe cultural de la modernidad argentina que estilizó Sarmiento quiso convertirse en francés
o hacerse pasar por inglés. Para salvar a la Revolución Americana de la ignorancia y la anarquía, Bolívar hizo un desesperado llamado a un inexistente sujeto revolucionario ilustrado europeo de la emancipación colonial. Blanco White se convirtió efectivamente en súbdito británico, para escapar igualmente del aciago destino de la nación antiilustrada. Se dio un nombre propio nuevo, adoptó otra lengua para expresarse intelectualmente y comenzó una nueva vida espiritual bajo el signo de las reformas religiosas británicas. Son ejemplos históricos del convencimiento del fatum de la marca hispánica. También Humboldt puso de manifiesto la insalvable división interior entre la conciencia moral racional por un lado y el progreso científico y tecnológico por otro. La personalidad sensible, la conciencia moral, tenía que experimentarse como un tormento desde el punto de vista de una ilustración concebida como difusión de tecnologías y libros científicos, que era un proyecto legítimo de progreso. Pero el dolor moral infligido por las atrocidades coloniales mostraba la temprana propagación de la Ilustración como regresión en las fronteras de la expansión colonial. La sublime arquitectura de la razón ilustrada se desmoronaba, y lo hacía en las páginas del diario de Humboldt como un castillo de naipes. La Ilustración que Europa pretendía propagar a sus colonias resultaba unilateral, limitada y regresiva, tanto en sus efectos materiales de bienestar cuanto en sus premisas morales de libertad. Su pretendida universalidad se revelaba como una falacia. Esa ilustración adolescente, antes la llamabas insuficiente. Las versiones eclécticas de ilustraciones, positivismos hibridizados, con formas arcaicas de poder feudal, no constituyen solamente el problema fronterizo de las fachadas de aquella cultura ibérica, constituye más bien el límite radical de la Ilustración como intachable concepto universal o global de modernidad. Es un límite exterior, puesto que coincide con estrategias políticas, financieras y militares de expolio, de genocidio, de sumisión violenta de pueblos enteros a lo ancho del globo. Pero es también un límite interior. Es aquí donde se define la dialéctica de la Ilustración. Desde el punto de vista de la racionalidad empírica y productiva de la sociedad industrial, todos los saberes y formas de vida históricos de los pueblos eran falsos, por el simple hecho de que carecían de poder universal. Eran formas, conocimientos o creencias locales, regionales, domésticos. El discurso de las ciencias productivas estaba indisolublemente ligado, en cambio, a un proceso de colonización universal de las formas de vida, y con ella de destrucción de sus culturas y de dominación tecnoeconómica global. Los misioneros de la conquista consideraban que los hombres y mujeres de América estaban poseídos por el demonio. Ginés de Sepúlveda legitimó el exterminio masivo y la esclavitud como medio de escape de esos poderes negativos. 2 siglos más tarde, Schlegel definió a los americanos como seres incapaces de alcanzar una cultura avanzada como la europea. Las agencias financieras globales definen hoy sus estrategias de desarrollo exigiendo el sacrificio de millones de humanos, su condena a las formas más brutales de explotación y de miseria como condición de la salvación político-económica de las naciones latinoamericanas. El atraso y el subdesarrollo no ha sido el estado finito que el progreso estaba llamado a superar en su marcha a lo largo de los escenarios de la historia latinoamericana. Lo mismo que el estado de gentilidad en la era colonial ha sido la cláusula del chantaje teológico, tecnológico y político-militar de su continuada dependencia y marginalidad. Aquí llegamos a entender el por qué ha habido una ruptura de la tradición.
En ese cuadro de proyectos de modernidad truncada, no puede dejarse de lado, sin embargo, una figura emblemática, probablemente la más fascinante de toda la Ilustración americana. Nos estamos refiriendo a Simón Rodríguez. Rodríguez desarrolló una infatigable aunque atropellada labor como reformador de la educación en las nuevas repúblicas americanas. Expresó una visión cautelosa sobre el porvenir de esas repúblicas independientes. El pasado despotismo colonial, la fragmentación social y la ignorancia que habían dejado por todo legado arrojaban un balance de fragilidad social y política. Decía, se ha obtenido ya en América no la independencia, sino un armisticio. El derecho de conquista de los tiempos bárbaros es el que hacen valer las naciones cultas. Rodríguez sobresale en este panorama intelectual y político no por su crítica, sino por su creación de un proyecto ilustrado de reforma educativa. Al contrario del uso retórico y dogmático de la civilización como principio exterior, tan notable en el positivismo sarmentino o en el clasicismo de Rodó, Rodríguez, sin embargo, subraya la unidad inseparable de aquella con la Ilustración, entendida como proceso de formación intelectual, moral y social. El concepto que acuñó Rodríguez para lo que en rigor constituye el primer programa ilustrado en el mundo hispánico fue educación social. Su filosofía estaba embebida de estos valores ilustrados del conocimiento y el progreso moral, de los idearios de autonomía racional de la persona y de los principios políticos y morales de justicia y equidad. Lo estaba en una convicción única en el panorama hispánico del siglo XIX. Pero lo que distingue radicalmente su proyecto de la reforma republicana a través de la educación es la situación límite en la que pretendió implantarla. Altas culturas antiguas desintegradas bajo el poder colonial, pobreza, racismo y despotismo a lo ancho de las ciudades que atravesó su turbada vida. Y la inestable situación política y económica de la independencia americana recién estrenada, amenazada al mismo tiempo por la reacción española y el nuevo colonialismo anglosajón. Lo que distingue el proyecto de Rodríguez es el lugar histórico desde el que se formula la transición a la nueva era postcolonial definida por la razón tecnocientífica. Y como los mencionados anteriormente, también Rodríguez terminó reconociendo el fracaso de su reforma educativa y las limitaciones del propio proceso. En esta constitución pedagógica de América Latina habrá que transitar todo un siglo de rupturas y emergencias, que encuentran su punto de arranque fundamental en el excéntrico Maestro de América y traspasan al siglo XX hasta arribar a Paulo Freire. Si podemos contemplar hoy día el descubrimiento de América como el comienzo de una empresa civilizatoria y admirar sus obras más allá del trabajo infatigable de una destrucción que no ha cesado, es sólo en virtud de esta tradición de crítica y resistencia a lo largo de un proceso social, artístico y literario ininterrumpido hasta el día de hoy. Esta tradición de la resistencia no se deja traducir en categorías de mestizaje étnico en rigor, una práctica entre muchas de la que se valieron soldados y misioneros para romper la cohesión social de los pueblos invadidos. Resistencia cultural significa más bien restauración hermenéutica y lingüística, recreación poética del pasado, recuperación de las memorias del olvido, de la memoria alterativa, que construye memoria alternativa. La colonización europea de América fue una empresa ambigua. El relato que la recorre como una racionalidad interior pasa por la destrucción y la muerte, y por la constitución de las identidades de siempre renovados poderes. Su fundamento teológico fue la aspiración apocalíptica del cristianismo a la constitución de un poder universal,
a través de un proceso indefinido de culpa, expiación, subjetivación, es decir, de un proceso infinito de conversión. De esto saben mucho los pobres y las mujeres. Su reformulación moderna es la idea de un progreso tecnoeconómico indefinido y depredador, que hoy también alcanza los límites de su formulación apocalíptica, a la vez como sistema civilizatorio global y como destrucción universal. Escribir hoy sobre el concepto de ilustración, narrar la modernidad desde una perspectiva contemporánea, entraña serios dilemas. Los modernos sistemas totalitarios y los reiterados genocidios del siglo XX y lo que llevamos del XXI. También atronador, la guerra nuclear, el escarnio mediático, tiñen con sombríos colores los principios programáticos de la bandera moderna, de la emancipación y el progreso, de la civilidad por la razón y las luces, de la liberté, égalité y fraternité, anunciada. La tecnología letal, las estrategias económicas feroces y devastadoras, los sistemas de control institucional del existente humano, la insostenible destrucción sostenida del medio natural y el masivo empobrecimiento social han puesto un visible límite a las visiones del progreso. Aquellos discursos teológicos de la dominación colonial estaban tan marcados por este límite como lo están hoy las versiones laicas del mismo discurso epistemológico de la dominación postcolonial. Podríamos decir que el avance ha sido del grotesco teológico al esperpento político.